Amado Padre Dios Todopoderoso, queremos en este día, Señor, entregarte la meditación de este nuevo capítulo que vamos a leer hoy, Señor. Yo te pido de todo corazón, Señor, que nos bendigas, que nos enseñes, que nos permitas, Señor, conocer qué es lo que tú quieres que nosotros aprendamos de esta lectura, Señor. Bendícenos, Señor, y bendice a cada persona que escucha este audio, Señor, para que podamos cada uno de nosotros, Señor, poner en práctica tus enseñanzas, Dios. Te doy gracias, papito hermoso, por este tiempo y te lo entregamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos saludándoles aquí desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el segundo libro de Crónicas y hoy vamos a leer el capítulo número 21. Yorán gobierna sobre Judá. Cuando murió Josafat, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Después su hijo Yorán lo sucedió en el trono. Los hermanos de Yorán, los otros hijos de Josafat, fueron Azarías, Jehiel, Zacarías, Azaryaú, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Su padre había dado a cada uno de ellos regalos valiosos de plata, oro y objetos costosos, y también les dio algunas de las ciudades fortificadas de Judá, pero designó a Yorán para que fuera el siguiente rey porque era el hijo mayor. Sin embargo, cuando Yorán se afianzó firmemente en el trono, mató a todos sus hermanos y algunos de los otros líderes de Judá. Yorán tenía 32 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 8 años. Sin embargo, siguió el ejemplo de los reyes de Israel y fue tan perverso como el rey Acab, porque se había casado con una de las hijas de Acab. Así que Yorán hizo lo malo a los ojos del Señor. No obstante, el Señor no quiso destruir la dinastía de David porque había hecho un pacto con David y le había prometido que sus descendientes seguirían gobernando, brillando como una lámpara por siempre. Durante el reinado de Yorán, los edomitas se rebelaron contra Judá y coronaron a su propio rey. Entonces, Yorán marchó con todo su ejército y todos sus carros de guerra. Los edomitas rodearon a Yorán y a los comandantes de sus carros, pero él los atacó de noche al abrigo de la oscuridad. Aún así, Edom ha sido independiente de Judá hasta el día de hoy. La ciudad de Libna también se rebeló por ese mismo tiempo. Todo esto ocurrió porque Yorán había abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. Había construido santuarios paganos en la zona montañosa de Judá y había inducido a la gente de Jerusalén y de Judá a apartarse del buen camino y a entregarse a dioses paganos. Luego el profeta Elías le escribió la siguiente carta a Yoram. Esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David. Tú no has seguido el buen ejemplo de tu padre Josafat ni el de tu abuelo Asa, rey de Judá. En cambio, has sido tan perverso como los reyes de Israel. Has llevado al pueblo de Jerusalén y de Judá a rendir culto a los ídolos tal como lo hizo el rey Acab en Israel. Incluso has matado a tus propios hermanos, hombres que eran mejores que tú. Por eso ahora el Señor está a punto de herirte con un fuerte golpe a ti, a tu pueblo, a tus hijos, a tus esposas y a todo lo que te pertenece. Sufrirás una grave enfermedad abdominal que se empeorará cada día hasta que se te salgan los intestinos. Después el Señor incitó a los filisteos y a los árabes, pueblos que vivían cerca de los etíopes, para que atacaran a Yoram. Marcharon contra Judá, derribaron sus defensas y se llevaron todo lo que había de valor en el palacio real, incluso a los hijos y a las esposas del rey. Solo quedó con vida Ocosías, el menor de sus hijos. Después de todo esto, el Señor afligió a Yorán con una enfermedad intestinal incurable. Cada día empeoraba y al caso de 2 años se le salieron los intestinos por causa de la enfermedad y murió con terribles dolores. Su pueblo no hizo una gran hoguera funeraria para honrarlo, como se había hecho con sus antepasados.
Yorán tenía 32 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 8 años. Nadie sintió pena cuando murió. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no en el cementerio de los reyes. Bueno, aquí concluye el capítulo 21 del segundo libro de Crónicas y en su encabezado habla de Yorán gobierna sobre Judá. Recordemos que Yorán es el hijo mayor de Josafat. Josafat fue uno de los grandes reyes que tuvo Judá y Josafat se destacó por ser un hombre de fe, un hombre que obedeció al Señor, un hombre que sacó todos los altares de los dioses paganos que habían en Judá y él tuvo mucha fe, que vimos que cuando se unieron tres países para enfrentar a Judá, él lo primero que hizo fue, en el capítulo anterior, fue buscar el rostro de Dios, decretó ayuno para todo Judá y el Señor le dio la victoria sin necesidad de pelear. Pero hubo un problema en Josafat y fue que Josafat tuvo malas relaciones con los reyes de Israel porque primeramente tuvo una alianza con Acab, un rey malo, de los más malos que ha habido en Israel, y también hizo o permitió que su hijo Yorán se casara con la hija de Acab. Después hizo otra alianza con Ocasías, que fue el que por último, ya cuando él estaba terminando su reinado, hicieron una flota naviera que fracasó ese negocio porque el Señor estaba en desacuerdo porque Ocosías también era un rey malo. O sea que el problema básico de Josafat fueron las malas amistades. Mire que es muy importante con quién nos relacionamos porque el Señor se agrada cuando nosotros tenemos buenas amistades, nos relacionamos bien con personas, pero cuando nos relacionamos con personas que no son buenas amistades, que nos van a corromper o que de pronto van a restar en nuestra relación, en nuestra vida, pues el Señor no se agrada de eso. O sea, si nosotros nos juntamos con personas sería para sumarles, para que ellos puedan conocer del Señor, pero si estas personas no escuchan y lo que hacen es caso omiso a la palabra de Dios, a todo lo que Dios quiere que ellos aprendan y simplemente empiezan a ser tercos y testarudos en ese aspecto, es mejor dar un paso al costado y retirarse de esas amistades porque al Señor no le agrada y básicamente es lo que nos enseña en la vida de Josafat. ¿Qué pasó después con Yorán? Yorán, como tenía el suegro Acab, se casó con su hija. Me imagino que su hija o la esposa de Yorán fue la que lo incitó otra vez a poner altares paganos, de dioses paganos en toda Judá. Lo que había hecho el papá antes de haberlos sacado, él volvió y los trajo. Fue un rey malo, fue un rey que definitivamente el Señor no estuvo con él. Empezó a gobernar a los 32 años y solo gobernó por 8 años. Mas sin embargo, el Señor lo dejó o permitió que siguiera otra persona de la dinastía de David porque le había prometido a David que él y había hecho pacto de que iba a haber un descendiente que siguiera gobernando y brillando como una lámpara por siempre. Sabemos que ese gobernante no había llegado todavía, pero después, más o menos unos 800, 700 años después, llega el Señor Jesucristo, que es el gobernante eterno de Judá, el león de la tribu de Judá, que es esa lámpara, esa luz que brilla por siempre. Durante el reinado de Joram, tuvo problemas contra los edomitas que estaban pagando tributo contra él y el Señor hace que ellos lleguen y se rebeldicen y se vayan en contra de él y pierda todo lo que tiene. Mire que el Señor le manda una carta, un mensaje con Elías y le dice en esa carta de que él, por no haber llevado el ejemplo de su padre Josafat y de su abuelo Asa, rey de Judá, él va a tener un
futuro y va a ser justiciado. La justicia de Dios le va a llegar a él porque todo lo que tiene lo pierde, y aparte de eso le profetiza de que va a tener una enfermedad en los intestinos que se le van a derramar y va a morir de eso. Y efectivamente eso pasa con él al final. Él muere con muchos dolores, le quitan todo lo material, y ahí es donde uno se da cuenta de que verdaderamente la riqueza, las cosas materiales, las cosas que uno tanto anhela y tanto busca, eso no sirve de nada, porque si Dios no se agrada de lo que nosotros estamos haciendo, y si Dios o nos apartamos de Dios, pues simplemente eso ni lo vamos a disfrutar. Y lo triste de todo es que en un abrir y cerrar de ojos podemos perder todo lo que teníamos, porque definitivamente lo único que nos puede a nosotros dar alegría, dar gozo, es tener una buena relación con Dios. Dios es el que llena los vacíos, no son los carros, no son las casas, no es la cuenta bancaria, no es nada lo que nosotros buscamos en este mundo, sino que es la presencia de Dios. Cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, el Señor se agrada con nosotros, y lo poco, lo mucho que tengamos lo vamos a disfrutar, porque Dios es lo más importante para nosotros, debe de ser lo más importante. Este rey Joram, desafortunadamente, en esos 8 años de pésimo gobierno, muere sin pena ni gloria. Ni siquiera lo lloran, ni siquiera lo entierran donde entierran los reyes, y fue una persona que desperdició su vida. Uno no entiende muchas veces parte de la historia de estos reyes, porque, hombre, si uno ve el ejemplo del abuelo Asa, de Josafat, sería muy claro o muy lógico que él también hubiera seguido el ejemplo de sus padres, de su abuelo, pero desafortunadamente no lo hace. Más bien se deja llevar por lo malo, por el mal ejemplo de su suegro, Acab, y desafortunadamente eso lo hace llegar a la perdición. Nosotros somos muy dados a tomar malos ejemplos, las malas costumbres, los malos hábitos son muy fáciles de pegar, pero las cosas buenas es tan difícil para nosotros. No sé por qué nosotros somos tan reacios a hacer las cosas buenas, a hacer las cosas que Dios nos manda, a ser obedientes, a seguir el ejemplo de las personas que hombre, les ha ido bien y que han seguido al Señor, y que definitivamente uno les ve esa paz, ese gozo, ese amor con todas las cosas. Es tan difícil seguir esos ejemplos, y muchas veces persistimos en seguir las cosas malas, perseguimos el dinero, lo material, perseguimos, y de pronto muchas veces inclusive admiramos personas que hacen mal, personas que definitivamente lo único que hacen es traer miseria, traer infelicidad y traer cosas malas a este mundo. Así que ojalá nos sirva esta reflexión de hoy, de este capítulo, donde podemos aprender de que no nos dejemos llevar por lo que brilla, el oro y por la plata y las cosas materiales, sino que busquemos al Señor y sigamos el ejemplo de las personas que buscan del Señor a diario. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana. Amado Padre, gracias te damos por esta lectura de este día, Señor. Gracias, Padre mío, por aprender, Dios Todopoderoso, de estos personajes, Señor, que de una manera u otra, Señor, nos enseñan, papito bello. A pesar de que este rey, Señor, fue un mal rey, a pesar de tener ese buen ejemplo de su padre y de su abuelo, Señor, escogió hacer lo malo. Yo te pido, Señor, que nos ayudes, Padre Santo, a aprender lo bueno de las personas y aprender lo más importante, lo bueno que tú nos enseñas en tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que bendigas a cada persona que está escuchando este audio, Señor, y que nos ayudes a todos a buscar primeramente tu reino, Señor, que después las cosas vendrán por añadidura, Señor. Yo bendigo a cada persona y te pido, Padre, que nos bendigas a cada uno de nosotros el resto del día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.